Muy buenos días, saludo a todos los amigos y hermanos en este día, dándole gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en este día, dando en cada uno de vosotros, en aquellos que están en sus casas, aquellos que están en sus trabajos, en sus labores, en sus estudios, los niños. Vamos a estar orando para que Dios sea el que bendiga su trabajo, para que Dios sea el que bendiga el estudio, para que Dios sea el que te bendiga allí en tu casa, en su hogar, para que Dios sea el que te bendiga en el campo. Así que mil bendiciones a todos mis amigos, mis hermanos. Hoy voy a hacer una oración cortita, pero ahora quiero comenzar hoy a dar las últimas 7 palabras que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Así que a aquellas personas que les gusta la enseñanza, les pido que entre hoy y mañana estaré mirando el sermón que el Señor dio en las últimas palabras que dijo en la cruz. Si tú lo quieres saber, te voy a enviar estos videos para que tú aprendamos de Dios y que Dios no solamente quiere que aprendamos, lo que Dios quiere ministrar nuestra vida. Así que dispón tu corazón, saluda a Colombia, un gran saludo a Colombia, Paraguay, mil bendiciones. Y aquí en Chile, bendigo a su hermana Rosaguirre, a todos los grupos del WhatsApp que son grandes, a todos los grupos del WhatsApp, a YouTube, a Facebook, mil bendiciones a todos mis amigos, mis hermanos, un gran abrazo a todos. Que Dios os continúe diciendo grande y ricamente donde quiera que tú estés, donde quiera que se encuentre en la presencia del Señor, llene, inunde su vida de toda la presencia del Dios vivo, del Dios Todopoderoso. Eh, Aquí un gran saludo a nuestro hermano Roberto, estamos orando por la mamita, hermano Roberto. Ten fe, hermano, que Dios hará un milagro, que Dios es un Dios grande y poderoso, sublime eterno. Saludos a toda la familia de hermano Roberto, saludos a la familia Armijo, todos mil bendiciones. Hermano Sergio y todas aquellas personas que me escuchan, hermana Marisol, mil bendiciones, así que mil bendiciones a todas aquellas personas que disponen su vida y su corazón ante la presencia de aquel Dios santo y de poder, de bondad. Iglesia Vida Nueva, mil bendiciones a todas aquellas personas que me escuchan, nuestro pastor Pedro y todos allí. Hacemos siempre la invitación, estamos allí en los Jazmines 6065, Estación Central. Por la misericordia de Dios, estamos ahí sirviéndole al Señor los días jueves desde las 7:30 en oración, los días domingos desde las 10, desde las 9:30, orando, clamando. Así que están invitados a la oración a las 10:30 del culto. Así que mil bendiciones a todas aquellas personas que me escuchen y desean buscar de Dios. Ahí estaremos orando el uno por el otro. Mis amigos, mis hermanos, dispón tu corazón, vamos a orar. Si tú lo puedes hacer cuando escucha este video, ore. La palabra de Dios dice que donde hay dos o tres, Él está en medio de nosotros. Aunque estemos a la distancia, tú puedes disponer tu corazón para orar y darle gracias al Señor y bendecir tu vida, bendecir tu hogar, tu ministerio, su trabajo, el estudio de tus hijos, el estudio de tu esposa o el de tu esposo, declarando que Dios está ahí. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por este día, día de bendición, día de recompensa, día de poder, Señor de los cielos, Padre. Día de regocijo ante tu presencia, oh Dios de los cielos, Padre. Señor, te pido que tú nos ayude y que tú nos dé la fortaleza de seguir ante ti con gozo y regocijo de poder alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Rompe los impedimentos, rompe las ataduras, las maldiciones, los yugos y toda esa chance que Satanás tiene en contra de tus hijos, de tus siervos en este día, Señor de los cielos, Padre. Y desato un manto de justicia, un manto de bendición sobre tus hijos, sobre aquellos que escuchan, Señor, tu palabra, Señor de los cielos, Padre. Ayúdales, bendíceles y fortaléceles. Levántales en poder y en victoria día a día, Señor de los cielos, Padre. Corte las obras de las tinieblas, las acechanzas de Satanás que vienen en contra de tus hijos, Padre. Y cúbreles con tu sangre, con tu poder y con tu gloria de la coronilla hasta la planta de sus pies, Señor, y revístelos de justicia, Papito Dios de los cielos, Padre. Porque eso es lo que tú haces a aquel que clama, aquel que te pide misericordia, Señor. Tú eres un Dios de bondad, de misericordia, de fidelidad y de grandeza, un Dios que hace cosas grandes, poderosas, sublimes y eternas, Padre. Guarda a los hijos de tus siervos, guarda a los hijos, Señor de los cielos, Padre, de aquel que clama, de aquel que intercede, aquel que está en la universidad, guárdalos, cuídalos, Señor de los cielos, Padre. Aquel que está en su estudio, guarda, Señor de los cielos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, Padre amado. Guárdale sus trabajos, guarde en su negocio, en su empresa, aquel que va a vender a la feria, bendícele, guárdale y fortalecele grandemente. Aquel que está en el campo, Señor, que sus siembros sean multiplicados, sean bendecidos, sean prosperados, Padre amado. Señor de los cielos, Padre, aquel que está en sus trabajos, Padre, colócale en gracia y en éxito sobre allí, sobre los jefes, Señor de los cielos, Padre.
Y te pido tu misericordia, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Muchas gracias, Señor, también por las peticiones que hay allí, Señor, de los cielos en el WhatsApp, Señor de los cielos, Padre. Declaramos bendición sobre cada uno de ellos, Padre Celestial, Señor. Te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza en todas las cosas, Papito Dios amado. Te pido por la mamita, hermano Roberto, Señor de los cielos, que tú la sane, que tú la restaures, Señor. Enviamos palabra, medicina en tu santo nombre, Señor de los cielos, Padre. Que tú seas curando, sanando, renovando, restaurando, Señor de los cielos, Padre amado. Tú eres un Dios de milagro. Dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé, Señor. Clamamos al Dios de las promesas, al Dios todopoderoso, el único que puede cumplir, Señor de los cielos, en cada uno de nosotros cosas grandes y poderosas. Aleluya, amén y amén. Eh, Como les decía ayer, miramos cuando el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos a la Getsemaní, y allí oraron. Allí el Señor Jesucristo los llevó para que oraran, pero dice que su carne era débil y los debilitaba. Su espíritu estaba dispuesto a orar, pero la carne los llevaba al sueño, a la profundidad de dormir. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Oraba y le pedía, Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Señor no le permitió porque sabía que Jesucristo podía, escuche bien, podía hacer lo que Dios lo había enviado a hacer, nuestro Padre Celestial. Y así que no permitió que pasase esa copa. Jesucristo tuvo que ir a la cruz, morir por causa de nosotros, pero que al tercer día lo resucitó en gloria, en poder y en majestad. Y hoy vamos a mirar las últimas 7 palabras, pero no las vamos a mirar hoy, solo que quiero, entre hoy y mañana, con la voluntad del Señor, vamos a mirar lo que son las últimas 7 palabras que el Señor Jesucristo expresó allí en la cruz del Calvario. Y yo creo que esas 7 palabras le ministran a su corazón y a su vida y diga, Señor, aquí estoy. La primera palabra que el Señor Jesucristo la expresó, la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el verso 34, dice, Jesús le decía, Padre, perdónanos. La primera expresión de nuestro Señor Jesucristo fue pedirle a Dios que nos perdonara. Lo primero que el Señor Jesucristo fue a una cruz, fue a morir por causa de qué? De nuestros pecados. Por causa de que nosotros le hemos fallado a Dios. El hombre, a través de que Dios hizo al hombre después de Abraham, Isaac, de Jacob, que cuyo formó una nación, Dios le permitió, después vino Moisés y a causa de Moisés se escribió las leyes. Pero el pueblo, a través de la ley, era imposible ser salvo. Era imposible el hombre ir, dejarse ir por lo que es la ley, lo que dice la palabra de Dios. Conforme está escrito, era difícil de cumplirle y por eso el hombre, Dios se había cansado de tantos sacrificios de animales, de cordero, de palomas. Y Dios dijo, voy a dar a mi hijo para que a través de él el pueblo sea que sea salvo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo dijo, voy a enviar a mi hijo. Y por eso ahí dice en el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados, para que Dios fue el Señor Jesucristo, sea el último sacrificio que Dios permitió que hubiese sobre el mundo. Hay sectas, porque no podemos decir que son denominaciones, hay sectas que aún hacen sacrificios, que aún hacen para perdón de pecados. No, el Señor Jesucristo fue el autor, es el autor de aquel hombre que dispuso su vida como aquel cordero inmolado, que fue la cruz, ¿para qué? Para perdón de pecados. Entonces la primera palabra, la primera expresión que Jesucristo da en la cruz del Calvario dice, perdónanos. La primera palabra de amor, de humildad, de sencillez, de nobleza, donde el Señor entregó todo su ser por amor de ti y por amor de mí. Tú eres perdonado. Muchas veces Satanás dice la palabra allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que Satanás está día y noche acusándonos delante del Padre. ¿Y a cuántas personas Satanás los anda acusando porque hizo esto y esto? Y no pueden tener, se sienten condenados, se sienten oprimidos, se sienten destruidos. Jesucristo
escuche bien, fue aquel que ya dio su vida por amor de nosotros y te perdonó a ti como también me perdonó a mí. Nunca te dejes que Satanás quiera marcar tu vida, que Satanás quiera infuriarte, decirte cosas. No, mentiroso es Satanás. Jesucristo, la primera expresión que hizo en la cruz del Calvario fue pedir perdón. Él dice, Señor, perdónalos. La primera palabra es que tú eres perdonado como yo también lo soy. Tú eres perdonado porque el Señor Jesucristo, siendo santo, limpio, puro, dio su vida por amor de cada uno de nosotros. Así que nunca te dejes marcar de lo que Satanás quiere dañar tu vida, sino dígale, Señor, yo soy un perdonado a través de Él. Así que dispón tu vida para decirle, Señor, ayúdame, tú me has perdonado. Pídele perdón a Dios. Aún tu padre, tu madre, pídele perdón a Dios por tus hijos. Dios los perdona. Yo era una oveja negra en mi familia. Mi madre no sé cuántas veces le dijo al Señor, perdona a mi hijo, ten misericordia de él, ayúdalo para que él entienda, enderece su camino para que él te siga. Hoy me tiene predicando para Dios porque una mujer le dijo, Padre, perdona a mi hijo. En el libro de Job dice que Job iba todos los días y le pedía perdón a Dios por sus hijos. Tú lo puedes también hacer. Pida perdón aún. Hay una alabanza que hizo, te pido perdón por mi nación, te pido perdón por mi pueblo. Pídamos perdón por el país en el que vivimos, en el que estamos. Señor, perdónanos. No sabemos lo que hacemos. La segunda palabra, hoy voy a hablar tres palabras que tengo un poquito el tiempo limitado, tengo que salir a ir a trabajar. Voy a hablar de tres palabras y mañana terminaré con las otras palabras, las últimas 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. La segunda palabra la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, en el verso 34. La última parte dice, ¿por qué me has desamparado? Una, una de las palabras que el Señor Jesucristo se refirió al Padre Celestial fue cuando Él pidió perdón después de una de sus palabras, dice, Señor, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento abatido? ¿Por qué me siento triste? Es donde muchas veces usted y yo nos sentimos así, desamparados, tristes, y como que Dios no nos escucha. El Señor Jesucristo, su segunda expresión, le dice, Padre, ¿cuántas veces estuve hablando contigo? ¿Cuántas veces hablamos? Pero me siento solo, me siento desamparado, me siento triste, desconsolado. Y en sus palabras le dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Escuche bien, no era que nuestro Padre Celestial había desamparado a Dios, sino era por causa del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Y Jesucristo sintió de que Dios lo había desamparado porque Él llevaba nuestros pecados. Él llevaba nuestras cargas. Él lleva nuestras preocupaciones. Él lleva nuestras desmotivaciones en lo que ofendemos a Dios, nuestra incredulidad. Y todas aquellas cosas, una separación del Padre con el Hijo. El pecado aleja, nos aleja de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo a Adán allí en el huerto, Dios hablaba con él cara a cara. Hablaba con Adán, decía Adán, ¿cómo están las ovejas? ¿Cómo están las vacas? ¿Cómo están las frutas? Y hablaba. Pero cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, cuando le hizo lo que Dios le mandó a hacer, dice que se sentía vergüenza Adán. Y aunque Dios lo llamaba, él se escondía.
porque se sentía mal, hubo una separación. Y desde aquel entonces el hombre comenzó a sentirse que está aparte. Por eso no se da cuenta que ¿quién vino a juntarnos? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando Él murió allí, dice que el velo se rompió. Y ahora podemos tener una comunión porque el Señor Jesucristo juntó al Padre. Porque Él, escuche bien, cargó nuestros pecados, nuestras ofensas, nos redimió con tu sangre preciosa, nos limpió y nos purificó. Pero a causa de ello, de lo que el Señor hizo por nosotros, en un momento estando en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo se sintió desamparado de Dios, se sintió desprotegido de Dios, se sintió lejos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque Él llevaba todos nuestros pecados, Él llevaba todas nuestras ofensas, Él llevaba de nosotros todas aquellas cosas que ofendemos a Dios. Y el Señor, su expresión en la cruz del Calvario, dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Por eso el Señor Jesucristo te entiende a ti cuando tú te sientes triste, desconsolado, cuando tú te sientes que tu familia te aparta. El Señor Jesucristo te entiende, porque Él lo llevó allí en la cruz del Calvario, se sintió que el Padre lo había desprotegido, pero al mismo instante sabía que estaba haciendo una labor que el Padre lo envió a hacer. Por eso, en los momentos en los que tú estás viviendo, en los que tú estás pasando, muchas veces va a ser rechazado, muchas veces en su trabajo, muchas veces sus mismos hijos o sus mismos padres te van a hacer sentir desamparados, te van a hacer sentir la persona más inútil. Muchas veces cuando tú le quieres servir al Señor o en tu empresa o tu negocio, donde quiera que tú vas, como que te miran como aquella, ¿quién es esta persona? No importa, el Señor Jesucristo nunca te ha desamparado. Aunque el Señor lo sintió así, Dios lo estaba mirando del cielo. No podía juntarse con Jesús, no sentía tener la protección ahí, porque había, el Señor estaba llevando nuestros pecados. El Señor estaba llevando todas nuestras ofensas. Y por eso hubo una separación del Padre con el Hijo. Tenía que vivir ese proceso, Señor Jesucristo. Muchas veces tú también tienes que pasar ese proceso donde tú eres ignorado, tú eres rechazado. La gente te infuria, la gente te habla, te critica. No importa. Dios está contigo. Dios te va a ayudar. Entonces, el segundo paso es, ¿por qué me has desamparado? Eso pasa cuando nosotros buscamos de Dios, pero Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca, nuestro Padre Celestial, aunque el Señor Jesucristo se sintió así por llevar nuestros pecados, nunca lo desamparó. Nunca. Tercer paso. Vamos a mirar el tercer paso. El Señor allí le habló, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El tercer paso es donde el Señor nos da la redención. ¿Qué es la redención? De poder nosotros estar donde Él está. Allí la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el verso 43, dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acordemos los tres pasos que vamos. Hoy solamente voy a dar tres pasos. Mañana terminaré con los otros cuatro pasos de las últimas palabras del Señor Jesucristo. Entonces, la tercera palabra es la redención. Acordémonos que Jesucristo pidió perdón. Acordemos que Jesucristo llegó a sentirse desamparado. Pero el tercer paso es donde Dios nos dice, tú estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra que Jesucristo se la hizo a aquel malhechor.
a un hombre que estaba colgado en un madero por hacer la maldad, pero un hombre, escuche bien, que reconoció que Jesucristo era el único que lo podía perdonar. Es la expresión de aquel hombre donde tú y yo también somos redimidos a causa de la sangre del Señor Jesucristo. Este hombre estaba allí y tenía que cumplirse la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que él estaría allí unido en medio de dos hombres que habían hecho lo malo y que nuestro Señor Jesucristo nunca hizo nada malo para estar allí colgado, pero sí lo estuvo por causa de ti y por causa mía. Él estaba allí colgado en un madero, se hizo maldito, dice maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y él estaba allí con los malhechores, con aquel que había hecho lo malo. Pero uno de ellos le dice, yo te recomiendo que donde tú estés, yo también pueda estar. Yo reconozco que tú eres hijo de Dios. Reconozco lo que tú estás haciendo, lo que tú estás muriendo por mí. Reconocer. Tú y yo lo que debemos de hacer como aquel malhechor que había fallado a Dios, pero que había reconocido que Jesucristo era el único que lo podía redimir de la maldición del pecado, de la maldición del infierno. Y él lo reconoció, estando en los momentos difíciles, en los momentos duros. Por eso Jesucristo perdona todo pecado. Él te perdonó. Él ya lo dijo, fue su primera expresión. Y allí aquel hombre reconoció a Jesucristo y le dijo, acuérdate de que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Es donde esa expresión que el Señor Jesucristo hizo, donde tú y yo, si reconocemos nuestros pecados, nuestras deudas, nuestras fallas, estaremos con Él en el reino celestial. Fue una de las palabras que Jesucristo dijo allí cuando Él estaba allí colgado en la cruz. Acuérdate. Y Dios te dice a ti, amigo y hermano que me estás viendo, Dios te dice, acuérdate, si tú confías en mí, como lo hizo aquel hombre que le había fallado a Dios. Jesús dice, acuérdate que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Es donde Dios te da una palabra de salvación. Es donde Dios te da una palabra de aliento en medio del mundo en el que tú vives. En medio del mundo en el que tú estás, Dios te dice, tú eres. Y lo que Jesucristo vino no fue para que el hombre o la mujer o el niño no muriera. No. Después del Señor Jesucristo, mucha gente, miles y millones han muerto. El carácter no es el no morir, sino es en dónde tú vas a vivir después de la muerte. A eso vino Jesucristo, por eso Jesucristo venció la muerte. Él la venció para poder decirle, así como yo he resucitado, así también tú resucitarás y estarás conmigo en el paraíso. Amigos, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Mañana terminaré con las 4 últimas palabras que Jesucristo expresó allí en la cruz del Calvario. No lo pierdas, que eso Dios te enseñará, te capacitará y te instruirá en la vida celestial. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, tu palabra tiene vida. Bendice a cada oyente de este canal. Bendíceles grande, rica y poderosamente y ayuda a entender que tú has dado un precio para la salvación. Y como le dijo Jesucristo, acuérdate que conmigo estarás en el paraíso. Un día nos estaremos allí abrazando, Señor Jesucristo, porque tú lo hiciste en la cruz del Calvario por amor de mí, por amor de ti. Bendiciones, Cristo te ama.